vos no podés tener ninguna de esas 5 muestras que vos tomaste, esas pequeñas 5 muestras de 25 gramos dentro de un mismo lote, ninguna te puede dar positiva. En las que tenés creo que coliformes, una de las, te diga coliformes, ¿no? Sí, recuento de coliformes, ¿puede ser que diga? Sí. Bueno, esa es una marcha de recuento, ahí ya es distinta, ¿por qué? Te dice el N, o sea, qué cantidad de muestras vos tenés que analizar, te dice que son 5 seguramente, y que dicen que son de 10 gramos o de 25 gramos, ahora no me acuerdo, y te da una M minúscula y una M mayúscula. No me acuerdo los números, ponele que sea 1000, 5000, una cosa así. No, claro, 1000, 5000 dice. ¿1000, 5000? En coliformes, claro, el tema es que hay 2 coliformes, dice coliforme por gramo en 30 grados centígrados y después coliforme por gramo a 45 grados centígrados. Claro, porque los de 30 gramos centígrados, 30 gramos, bien mío, los de 30 grados centígrados son los coliformes totales. Los de 45 son los coliformes fecales. Se pide que hagan las 2 determinaciones. ¿Por qué? Porque podés tener coliformes totales, pero son coliformes que no están vinculados con materia fecal, o sea, llegaron por otro lado, y que no crezcan a 45, pero en sí es como una escalerita que vos vas haciendo. ¿Por qué? Porque arrancás desde coliformes totales, si ese te da positivo, esas mismas muestras que te dieron positiva, las cultivás a 45, y ahí vos, si eso te da positivo, tenés coliformes fecales, y si esas muestras te dan positivo, ahí buscas E. coli. Ahora no me acuerdo si justo el código pide Escherichia coli o no. No especifica en Escherichia coli, solamente entonces no sé. Estafilococo, salmonella y esta Listeria monocytosis. Está bien, no, entonces no seguís, o sea, cortás ahí. Pero sí, volviendo a lo del plan de muestreo, entonces, como son recuentos, te dan un límite inferior y un límite superior. Entonces, dentro de esos 2 límites, o sea, en el medio, si el límite inferior es 1000 y el superior es 5000, si vos de esas 5 muestras encontraste 2, ponele, que estén en 3000, o sea, están en el medio, ¿cuánto es el C para coliformes ahí? El C para coliformes es 2. Bueno, justo le pegué. Si justo tenés 2 muestras que están en el medio de esos 2 límites, entonces cumple. ¿Sí? Entonces vos decís que, cumple con el Código Alimentario Argentino y nada de eso, que el alimento cumple con lo indicado por el Código Alimentario Argentino como parámetros microbiológicos. Ahora, si tenés 6000, por ejemplo, si tenés una sola muestra de esas 5 que te dé 6000, o sea, está por encima del M mayor, listo, ahí ya no cumple. Claro. Eso ya no lo puedes aprobar. Ok, bueno. ¿Se entiende? En el tema de la, claro, o sea, en el tema de la preparación de la muestra, sí, nosotros tenemos el queso y hay que hacer 5 muestras, podemos hacer 5 muestras y utilizar las 5 en cada determinación. O sea, no es que, por ejemplo, para coliformes hay que hacer 5 muestras, para Staphylococcus otras 5. No, se hace todo el mismo, bueno, en realidad no puedes hacer para todo exactamente lo mismo. Con el tema de muestreo, en realidad hay una normativa. Lo cierto es que depende de cada laboratorio y los recursos que tengan, medio que pueden hacer la que quieren. ¿Por qué? Idealmente, viste que te dice 5 muestras para un mismo lote. Lo ideal sería que yo agarre una porción de distintos quesos, de 5 quesos distintos, de todos los que se produjeron el mismo día en la fábrica, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que agarran uno solo. Y de ese queso cortan 5 porciones de 25 gramos. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque justo pude agarrar el que no tenía nada. O justo pude agarrar el que tenía un montón. Y te digo, no, el lote hay que tirarlo. Y en realidad era uno solo que estaba contaminado. Podría llegar a pasar. Entonces, vos tomas muestras de 25 gramos. Y tenés 2 opciones según... bueno, hay una muy trucha. No les voy a decir la trucha. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Sí, Diana es la legal, pues nos va a matar. La legal, sí. Vos agarrás estas 5 porciones de 25 gramos y lo pones en 5 bolsas estériles distintas.
A esas 5 bolsas, que solamente tienen 25 gramos de queso adentro, les agregás 225 mililitros de caldo, el que corresponda. Para salmonela generalmente se pide agua peptona bafeurizada, o para todo lo que sea coliforme se va a pedir caldo lactosado, ya un caldo que tiene lactosa, y listeria, me habías dicho. No, la listeria se hace en otro medio de cultivo. Para la listeria vas a necesitar tomar otra muestra. Sí, para la listeria necesitas tomar otra muestra de 25 gramos porque se hace en un medio de cultivo que no tiene nada que ver. Pero bueno, ustedes le ponen este caldo, ¿sí? A estos 25 gramos, y lo que se hace después es ponerlo en un aparatito que no sé si ustedes llegaron a ver, que se llama Stomaker. ¿No les suena? ¿No lo vieron en ningún lado? Un homogeneizador. Es una especie de cajita donde vos metés la bolsa con el caldo y con el alimento adentro, y esta caja adentro tiene 2 paletas que empiezan a pegarle bifes a la bolsa hasta que se rompe todo el alimento. Y se forma lo que llamamos un homogenato. ¿Esa palabra le suena? No. Claro, hay que homogeneizar, o sea, la muestra de queso en sí hay que como triturarla, entre comillas, por decirlo de una manera. Exactamente, hay que disgregarla bien, hay que homogeneizarla bien con el caldo de cultivo para que todo lo que pueda llegar a ganar de bacteria ahí se despegue. ¿Qué pasa con todo lo que sea, bueno, bacterias en general? Hongos ya no tanto. Todos los alimentos que tengan grasas, las grasas van a proteger a las bacterias, van a formar como una especie de capita protectora alrededor de cada bacteria, entonces van a poder crecer y van a estar mucho más protegidas de cualquier cosa que vos le hagas al alimento. Los quesos tienen generalmente mucha grasa, entonces lo que tenés que hacer es tratar de romper bien el alimento, disgregarlo bien, cosa de poder separar lo más que se pueda a estas bacterias de la grasa en la que se encuentran. ¿Sí? Y que si había una bacteria en el medio de adentro de esa porción de alimento, vos las puedas sacar para afuera, porque si no solamente es como si analizaras la superficie. ¿Entiendes eso? Sí. De hecho, podés analizar la superficie, para quesos no se usa, pero para otro tipo de alimentos sí. Y en ese caso vos, por ejemplo, usarías un hisopo. O sea, pasás un hisopo estéril sobre la superficie y lo que analizás es lo que queda pegado al hisopo. Pero bueno, en el caso de quesos no, vos metés adentro de esta bolsita, metés el líquido, y lo que haces después es ese líquido, ese homogenato, lo levantás, depende del volumen que corresponda, lo levantás, tomás un volumen de este homogenato, generalmente es 1 mililitro, y lo pones en la placa de cultivo con el medio que corresponda, depende de lo que quieras determinar. En el caso de los coliformes, no me acuerdo bien cómo era, porque... ¿No? Era, por ejemplo, en micro habíamos justo visto que para coliformes, creo que era el número más probable. No, era ¿El número más probable? Sí, ¿no? Chicos, ayúdenme. Sí, puede ser. Para leche, por lo menos, sí es número más probable, me parece, para quesos también. Algún laboratorio podría llegar a validar el método y hacerlo en placa, con algún tipo de placa cromogénica, alguna cosa así un poco más elaborada y, por supuesto, cara. Claro. Nada, no sucede tanto. Pero bueno, entonces, de este homogenato que formaron, van a tomar 1 mililitro, o bueno, en este caso van a hacer 3 porciones de 1 mililitro, y la van a poner en los 3 tubos. Van a hacer las diluciones que correspondan y van a tener entonces estos tubos de número más probable. Estos 9 tubos de número más probable, que saben que son 3, o sea, es por triplicado 3 volúmenes distintos. ¿Lo vieron eso? Que uno era el 0,1 mililitro, el otro 1 mililitro. Y el otro 10. Y otro 10 mililitros. Sí, exacto. O bueno, vos en realidad podés jugar y tomar, mientras haya una relación de la coma moviéndose en un solo lugar, y sea uno 10 veces más grande que el otro, podés jugar un poco con los volúmenes. Depende de lo que te indique la técnica también, ¿no? Tampoco podés ser parte, pero bueno, podría llegar a jugar un poco con los volúmenes.
Esos 9 tubos los van a poner en una estufa entonces a 30 grados y lo van a dejar 24 o 48 horas. Ahora no me acuerdo cuánto era, parece que eran 24. Al día siguiente se revisan los tubos y los positivos van a ser aquellos que estén turbios y que tengan la campanita de adentro levantada. ¿Eso pudieron verlo? Lo de la campana de Gauss. No, la de Gauss no. La campana de Vygotsky se llama. Ah, de Gauss. Son esas campanitas de vidrio que tienen adentro los tubos. ¿Te mostró alguna vez alguna foto la profe? Me parece que no. Voto no, pero lo habrá explicado. Sí, lo había explicado, pero no vi. Nos faltan los prácticos, pero sería más fácil con los prácticos. Sí, les juro que esto se los explico en 10 minutos. Por ahí sí les puedo mostrar. Ah, no hay una sola foto decente acá para que les muestre. Bueno, no importa. Los tubos positivos van a ser aquellos que tengan gas adentro. Ah, acá esta foto está re linda. ¿Y yo cómo les comparto esto? ¿Qué sale rico hoy? Oh, justo quería comer para. ¿No puedo mandarles un archivo? No. Por el chat, no sé. Igual está como deshabilitado el chat. Está deshabilitado, dice. Sí, ¿por qué dice eso? Si yo nunca lo deshabilité. No sé, porque parece que te pasa con el pelo. ¿Qué dice? Yo me quiero hacer la tecnológica y evidentemente no me sale. Bueno, a ver, les comparto acá una página que encontré que tiene una foto que está linda. Bueno, más o menos. ¿Ven la página? Sí, tenemos los tubitos verdes. Bueno, los tubitos esos en realidad están llenos de caldo y están sumergidos adentro del medio de cultivo. Cuando la bacteria, los coliformes sobre todo, generan mucho gas cuando fermentan la lactosa, cuando se empieza a generar el gas, entonces el gas se mete adentro de esas campanitas y hace que la campanita, que es como una especie de mini tubo de ensayo que está dado vuelta, junta el gas adentro, entonces empieza a flotar y se levanta. ¿Ven? Por ejemplo, de la primera foto, el que mejor se nota que está levantado es el último, el sexto tubo. ¿Ven que tiene como una burbuja de gas enorme y eso hace que el tubito se levante? Sí, Bueno, ese es el tubo positivo. Un tubo positivo así, lo que se hace es, se toma una alícuota, un poquito de lo que hay dentro de su tubo, que yo ya sé que tiene coliformes que crecen a 30 grados, y se pone en un tubo exactamente igual, estéril, por supuesto, sin nada, con la campanita también, se respetan las diluciones, y eso se manda a 45 grados. Si crece, si después de 48 horas más, ese segundo tubo crece también a 45 grados, entonces yo digo que tengo coliformes totales y coliformes fecales. ¿Sí? Pero ese segundo paso se lo voy a hacer solamente a los tubos positivos. A los negativos no tiene sentido, porque ni siquiera tiene coliformes que crecen a 30. Menos que menos van a tener coliformes que crecen a 45. ¿Se entiende? Sí. Si no me quedé en el de 30, no va a crecer en el de 45. Exacto. Acá tienen algo de queso. No sé qué dicen. Pero bueno. Nada. En el caso de Salmonella y de Listeria, fíjense que tienen ausente y negativo, porque son patógenos, entonces son marchas de ausencia-presencia. Y fíjense que también está especificado que son 25 gramos lo que tienen que usar. Para las otras determinaciones podrían usar también 25 gramos, también podrían usar 10 si quieren ahorrar muestra. Lo importante es que sea una dilución 1 en 10. Todo aquello que no sea patógeno, entonces voy a hacer recuentos y voy a establecer un nivel máximo, superior y, bueno, inferior también. Y los patógenos, como Salmonella y Listeria monocitógenes, entonces son marchas de ausencia-presencia. Yo quiero saber si están o no están. No me importa si están en muy poca cantidad, están. Y eso ya está mal. Y ahí el informe saldría como que el alimento no se puede... Que no cumple con lo que dice el Código Alimentario Argentino. O sea, ¿a ustedes les piden que armen un informe? Básicamente nos pide que pongamos criterios microbiológicos, como es el método de análisis, contar la técnica y al final expresar el resultado, como es un informe. Bueno,
En los informes vos lo que podés decir es que cumple o que no cumple con la normativa vigente, ¿sí? Con el Código Alimentario Argentino, con el Código Mercosur, con el código de lo que quieras, depende con lo que estés trabajando. Lo que nunca podés decir en un informe es que no es apto para el consumo. ¿Sí? Eso no es la responsabilidad tuya como analista, es la responsabilidad de alguien que está más arriba. O sea, es otra persona la que toma esa decisión. Vos solamente hiciste la determinación y pudiste ver si cumple o no cumple con la normativa, nada más. Está bien. O sea, ese pasito extra de, bueno, no cumple, entonces no se puede consumir, no puede ir en el informe porque no es competencia del analista, competencia de la, ¿cómo se llama esto? Director técnico, alguno de esos, ¿no? Más que director técnico, de la autoridad sanitaria, en realidad. O sea, de quien te pidió a vos el ensayo. Por ejemplo, si vos sos un laboratorio tercerizado y te lo pidió una empresa, vos le das eso a la empresa. Y la empresa es la que va a decidir si eso está o no está apto para el consumo. Desde ya que no está apto para el consumo. Pero lo que voy es que no lo podés poner en el informe, en realidad. Nada, esto es así como un detalle, ¿sí? Pero nada, está bueno que se acostumbren, porque de hecho yo en los TP de laboratorio se los hubiese pedido así, que digan solamente si cumple o no cumple con la normativa, nada más. Está bien, bueno, muchas gracias, Pepe, nos dio todo un pantallazo que nos recibió y nos ayudó mucho. Sí, la verdad que sí, ahora vamos a poder ver. Escuchen, o sea, los pasos de laboratorio, ¿eso se los pide? Sí, ¿no? Sí, habrá que ponerlo. Sí, no creo profe. yo capaz de hacer un caso puntual. Nos pide todo. Como que armen una especie, a ver, ¿cómo es la forma más fácil de ver y explicar esto? Armen un diagrama, ¿sí? Un dibujito de un tubo y una flecha que sale de ese tubo y va a otro tubo, ese tipo de cosas. Porque si no es inentendible. Si no lo estás haciendo, no te das cuenta. Claro. No, con alguna foto y eso también. Profe, y le hago una consulta. El muestreo, a la hora de analizar el queso, o sea, el muestreo, se hacen tubos, ¿no? No se hacen en plaquita, ¿no? ¿De Petri? Depende de lo que estés buscando. Muestreo en realidad se le llama a cuando vos tomás las porciones de alimento. Ah, claro, el muestreo antes de analizarlo, claro. Ahí lo único que tenés que hacer es al lado del mechero, de forma séptica, con un bisturí, con una cuchara, con un cuchillo, lo que sea que tengas a mano, que vos lo mojás en alcohol y lo pasás por arriba del mechero, cosa de que se flamee y quede bien estéril. Bueno, con eso vos vas a cortar porciones y las vas a ir pesando mientras, siempre cerca del mechero para que nada se te contamine, y vas a pesar los 25 gramos que te pide. Esto lo vas a hacer 5 veces, idealmente con 5 quesos distintos que pertenezcan al mismo lote. A esto llamamos muestreo. Ahora, a partir de ahí vos vas a formar esto que te digo de el homogenato. Vos necesitas que eso pase a ser un líquido, porque si no podés laburar, es imposible. Y ese líquido, depende de lo que necesites. Por ejemplo, para coliformes lo vas a mandar a un tubo con caldo. O sea, el caldo depende de lo que te pidan la técnica en realidad, pero es ese caldo verde que les mostraba recién. Después, para recuento de hongos, por ejemplo, ese líquido así como está lo vas a poner arriba de una placa, y a esa placa le vas a poner agar, y ahí va a poder crecer el hongo, porque los hongos, si no como lo que vos te piden es que cuentes, vos no lo podés contar en un medio líquido, porque nunca lo vas a ver, nunca va a crecer. Claro, se ve nada más si está... Ay, no me sale. Si está en el sustrato sólido, en realidad, si está en el agar, si está en la superficie del agar. ¿Entiende? Y ese medio líquido que usted menciona, o sea, ¿qué es tipo? ¿Hay que ponerlo tipo en solución fisiológica o usted dice no, en el esos medios de cultivo vienen ya formulados, se compran así ya hechos en realidad, o sea, se compra un polvito que ustedes lo tienen que suspender en agua, depende de la concentración del frasco donde vos lo compraste, dice cuánto peso en cuántos mililitros, y eso lo esterilizás, ¿sí? Esterilizás los tubos con las campanitas adentro. Ah, ok. El medio de cultivo que generalmente se usa es uno que se llama caldo verde brillante. Caldo verde brillante, sí. Es un medio de cultivo que tiene lactosa
y que tiene, o también se lo llama caldo brila, con B larga. A ver si lo escribo, si ustedes lo ven. Ay, no puedo usar el chat, ¿por qué? Quiero escribirlas en el chat y no me deja. Porque no es anfitriona. Sí que soy anfitriona, si tengo al lado de mi nombre un coso que dice anfitriona. Yo la veo a Yamila como anfitriona. ¿Por qué estoy yo anfitriona a todo esto? Ni siquiera me deja porque hay un cartelito que dice reclamar como anfitrión. Claro. No me deja. Bueno, escuchen, el caldo este que les digo se llama o caldo verde brillante o caldo brila, con B larga. B larga, R-I-L-A. ¿Recuentos de coli se usa ese, profe? ¿Cómo? Para recuentos de coli en superficies. Para recuentos de coliformes se usa eso, sí. ¿Por qué? Porque tiene lactosa, que es lo que a los coliformes les gusta comer, y tiene sales biliares, que las sales biliares son inhibidoras de todo lo que sea gram positivo. Las sales biliares, los coliformes se las bancan bastante bien, entonces es un agente que inhibe otras cosas que no sean coliformes. Lo único que crece son los coliformes. Y como este tipo de sal tiene ese color verde particular, también por eso el caldo se llama caldo verde brillante, porque en un lapso irrefrenable de creatividad se dieron cuenta de que el caldo era de este color. Después, para salmonela, lo que van a hacer es esa bolsa que armaron al principio, que tiene 25 gramos de queso y 225 mililitros de caldo lactosado, que es un caldo que tiene lactosa y nada más. Van a agarrar, eso se deja generalmente en la estufa 24 horas a 37 grados. Yo no puedo creer que todo esto se los esté diciendo de memoria. O sea, imagínense la cantidad de veces que lo dicen. Y grasa, profe. Una grasa. Entonces, tienen este caldo, ¿sí? Estas bolsas, que en realidad van a ser 5 bolsas si se ponen a pensar. Esas 5 bolsas las ponen en la incubadora a 37 grados durante 24 horas. Al día siguiente, entonces, las sacan. Esa primera etapa se llama enriquecimiento. ¿Por qué vas a hacer etapa de enriquecimiento? ¿Por qué le vas a dar 24 horas a un caldo con un queso adentro para que se reproduzca? Porque vos lo que querés saber es si la bacteria esta que te interesa está o no está. Lo más probable es que si esté en una cantidad súper chiquita y que si vos no le das ese paso de enriquecimiento no la veas, no la encuentres. Entonces tenés que dejarlo, hacer un enriquecimiento selectivo, o sea, dejarla 24 horas en estufa, que se enriquezca entonces el caldo con la muestra, o sea que si este microorganismo está, se reproduzca y prolifere. Y al día siguiente vas a pasar este caldo que ya va a estar fermentado, que ya va a estar enriquecido, lo vas a pasar a una placa, o sea, vas a tomar un pequeño volumen de ahí, generalmente 0,1 mililitro, lo vas a pasar a una placa de un medio de cultivo, que ahí ya tenés más opciones, porque medios para salmonela tenés unos cuantos más. El más común, el que más se usa, y de hecho es uno de los más lindos que hay, se llama XLD. O sea, XL de loco y D de dedo. Estas siglas son porque el medio de cultivo tiene silosa, que es un azúcar, que se escribe con S, con X. Tiene lisina, que es un aminoácido, y tiene desoxicolato, que es un agente que permite que crezca solamente la salmonela. Entonces, vos tenés un caldo que estuvo 24 horas a 37 grados, que tiene el queso adentro. Vos agarraste un volumen súper pequeño de este caldo y lo pusiste arriba de una placa que tiene agar, XLD. Esa placa, bueno, estirás bien con un anza, estirás bien ese caldo para poder ver colonias, porque si no, no las ves. Y esa placa la volvés a mandar a la estufa, otras 24 horas más, también a 37 grados. Y al día siguiente revisas la placa. Aquí ya crecerían las de salmonela propiamente dicho. Ahí crece salmonela. ¿Pueden crecer otras cosas? Sí.
pero esas cosas que crezcan van a tener colores distintos. ¿Sí? La salmonela en el agar XLD generalmente es fucsia, de hecho hace que el medio de cultivo, que el agar es medio rojo, es un rojo medio anaranjado, y hace que se ponga bien, bien fucsia. Y depende de la cepa de salmonela, las colonias son negras. O sea, tienen un puntito negro bien en el medio. Vos ves un circulito fucsia que en el medio tiene un puntito negro. Podés llegar a tener E. coli, por ejemplo, que también prolifere en ese medio de cultivo, pero la Escherichia E. coli lo que va a hacer es que el medio de cultivo se ponga amarillo y la colonia sea amarilla. Entonces vos ya sabés que eso no es lo que estás buscando. Claro. Si vos esa placa, exactamente, es un medio selectivo y es un medio diferencial. Las dos características al mismo tiempo. Ese es el XLD. Después tenés un par más que se pueden usar que depende el tipo de normativa que vos estés siguiendo. Ahora el Código Alimentario Argentino acepta varias. Tenés un medio de cultivo que es con bismuto, tenés otro medio de cultivo que se llama Ectoen, con H. ¿Cómo? El de tetrationato también, la profe creo que había explicado algo de... Hay un medio sólido con tetrationato, sí. Tenés un segundo enriquecimiento que lo podés hacer en un caldo con tetrationato también. Sí. Es bastante larga la marcha de salmonela, la verdad. Bueno, la de listeria es más larga todavía. Claro. Para salmonela, digamos, entonces con el preenriquecimiento y después con el cultivo en el XLD. Ya, a ver. Estaría bien en sí para aquello, en este caso. Obvio, después capaz hacemos unas pruebas bioquímicas también, o capaz no es necesario ya después de... No, pará. A ver, vos tenés que vos me decís el preenriquecimiento, ¿sí? El primer caldo de cultivo. Ahora estoy haciendo memoria porque yo hacía una normativa que no era estrictamente de acá. Esperá. Tenés un segundo paso, tenés un segundo enriquecimiento en tubo, que se hace en un caldo que llevaba tetrationato, y el caldo, ¿cómo carancho se llamaba? ¿Saben qué? Ya sé qué vamos a hacer. Si esto funciona. Les voy a mostrar, si me deja, una presentación que yo armé sobre cuando presenté la tesis mía de licenciatura, que yo mostré las 3 marchas de salmonela. Mostré las de coli, la de listeria también, pero esta les sirve a ustedes. Porque si no lo ven, o sea, si no lo pasan al laboratorio es inentendible. Y si ni siquiera se los puedo mostrar en un dibujito, menos todavía. Es más, fíjense si están con la compu alguno y puede hacer algún print de pantalla. Sí, perfecto, estamos con la compu. Para hacer toda la parte de Escherichia coli. Bueno. ¿Necesitan un poco de cada microorganismo o eso lo tienen? Lo tienen, ¿no? ¿Cómo? O sea, un poco de la historia de cada microorganismo, ¿para qué sirve o algo de eso? No. No, o sea, básicamente que medio vamos a usar para identificar el microorganismo. Podríamos explicar un poco de listeria, porque no sé, igual si lo vimos aquí. Por ejemplo, salmonela, streptococo, coli, eso, como lo vimos, calculo yo, no hará falta volverlas a recitar, pero de la listeria, que es con el que tenemos el problema podríamos capaz de explicar un poquito, más que nada hacer, hincapié en cómo detectarla en el queso, porque no vimos la listeria en cómo cultivarla y todo, cómo notar. Bien. ¿Ven la pantalla que los estoy compartiendo? Sí, se ve. Digamos, los citógenos. Bueno, esto va a funcionar increíblemente lento. Acá lo que yo les muestro en realidad es para el mismo microorganismo cómo se pueden seguir 2 normativas distintas. Las 2 están
aprobadas por el Código Alimentario Argentino. Depende si el productor quiere exportar o no el queso, o sea para circulación en dónde, es distinta la marcha que se tiene que seguir, pero lo cierto es que llegás a la misma conclusión. Bueno, ahí ven una cosa que dice controles positivos, Listeria monocitógenes y Listeria inocua. Sí. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, ahí tienen lo que aparece como enriquecimiento primario, VM, ¿sí? VM se llama el medio de cultivo, el caldo, que ustedes van a poner adentro de la bolsa donde van a poner los 25 gramos de queso. Eso lo van a dejar en la estufa a 35 grados en este caso durante 24 horas. Al día siguiente sacan esa bolsa y van a agarrar una parte, 1 mililitro si mal no recuerdo, y se va a poner adentro de un tubo con un caldo que se llama caldo Fraser, y eso va a ser un segundo enriquecimiento, ya selectivo, porque el caldo Fraser es selectivo. Al mismo tiempo van a agarrar una ansada, o sea 0,1 mililitro o lo que entre en una ansa del enriquecimiento primario de VM, y lo van a poner en una placa de agar que se llama MOTS. Es un agar que tiene un antibiótico, ahora no me acuerdo, pero bueno, si googlean agar MOTS les sale toda la composición. La foto del agar es la que ven abajo, que tiene como una mancha negra. ¿Se ve? Sí, la vemos. Sí. Entonces, cuando es negro es obvio que es Listeria, o sea, es del género Listeria. Lo que salga positivo del agar MOTS se pasa a un agar que se llama agar sangre equina, que no tiene nada más ni nada menos que eso, que sangre de caballo, estéril. ¿Sí? Sí. Y ahí lo que se busca, el agar sangre equina es la primer placa roja que tienen a la izquierda. Sí, la masiva. La que está más llena, sí. Lo Claro. que se ve es que alrededor de cada colonia, esto tiene sangre. Entonces, crece la colonia y alrededor de cada colonia se forma como un halo de hemólisis. Hemólisis, sí. Exactamente. No se ve muy bien en la foto, pero nada. Sí, se ve transparente. sabemos eso. Sí. En paralelo, entonces, cuando esto da positivo, pasan a una segunda placa que se llama agar sangre ovina, que el concepto es el mismo, pero es con sangre de oveja. Y lo que se hace, se le pone un disco de betalicina, una prueba bioquímica se hace en realidad con esto. ¿Sí? El disco está en el medio de la placa y alrededor tienen el halo donde está esta betalicina, y lo que se busca es que se ensanche, cosas 3 rayitas con la colonia. Hay 4 cepas distintas. Y lo que se busca es que se ensanche la colonia cuando está cerca del disco. Eso también, si lo googlean, si tienen duda lo googlean y les sale. Igual hagan un print de pantalla a esto que por ahí les sirve. En paralelo se hace un set de pruebas bioquímicas que se llama API Listeria, que es todo que compra, así, Sí, lo vimos en micro. Es el de abajo de todo el API. Es el de abajo de todo, exactamente. Y se hace un tubo, que es como le saqué foto, que es un tubo de movilidad. Lo que se hace es se pincha con un lanza de punta, como una agujita. Como un mío. Sí. ¿Cómo qué? No, como una prueba bioquímica de microbiología mío. Sí. Exactamente, sí. La idea es que Listeria en realidad tiene un crecimiento tiene una movilidad muy rara, y cuando lo pones en ese tipo de agar crece con forma de paraguas invertido, con paraguas al revés. Cuando ves esa movilidad, nada, ya sabes que Listeria. Después se puede hacer alguna prueba serológica, pero depende, puede que no te la piden. Después, ¿les apareció la otra marcha? Sí. Bueno, la otra marcha es bastante similar, te ahorras un poquito por un lado, pero la verdad que gastas un montón por otro, porque lo que se usa es un agar cromogénico, que la marca se llama Cromagar Listeria, y lo que hace es que vos ves las colonias de colores. Si vos ves colonias que son color malva, o sea, color violeta, esas ya sabes que son presuntivas de Listeria. A partir de ahí haces la placa de agar sangre equina, lo que te dé positivo ahí lo haces en sangre ovina y después pasás a la Listeria.
Si llegás a tener entonces el API positivo, decís que tenés presencia de Listeria monocitógenes en 25 gramos de peso. Y lo que les puse abajo, ahí yo cuando presenté el laburo le tenía que poner más o menos cuánto se tardaba en dar el informe del alimento, que si se fijan es bastante. O sea, desde que producen el queso hasta que vos le podés dar el ok para que lo vendan, vos para 5 días. Es un montón. Y acá están los de salmonela. De salmonela les muestro los 3 para que hagan print de pantalla, pero les explico el primero. Bueno. Ahí está, Rapaport basidiadicera, no me voy a acordar jamás. Bueno, miren entonces, el primer paso que es, ¿lo ven? Que dice según ISO, son normas ISO. Sí, las normas ISO. Bien. Tienen un primer enriquecimiento, ¿sí? Náhuatl pectona vaporizada, entonces con 25 gramos de queso le ponen 225 mililitros de agua pectona. Esto lo meten adentro de este homogeneizador que les va a formar una especie de sopa inmunda de queso líquido. Lo dejan 35 a 37 grados durante 24 horas y con lo que crece ahí lo pasan entonces a este segundo enriquecimiento, que son estos dos palos. El tetrationato, que se llama Müller-Kaufmann en honor a quien lo formuló, y el Rapaport basidiadis, que es uno que es bien azul. Estos caldos yo no voy a ver nada, si crece o no crece, la verdad que no veo nada, porque de hecho hay uno que es bastante turbio. Lo pongo de nuevo a la estufa, 24 horas, y a 37 grados también, y con lo que sale de esos tubos lo pongo en estos ágares que les decía. Uno que se llama Ectoen, que es el verde, y el otro es el XLD. Justo la placa que tienen a la izquierda es la de XLD. El cuadrante de abajo de todo, que está solo en naranjita, ese es el color original del medio de cultivo. Fíjense como en los dos, ¿cómo lo explico? A la derecha y a la izquierda, sí, en los otros dos cuadrantes, el de la derecha y el de la izquierda, justo está fucsia. Sí. No sé si, a ver, ¿puedo hacer zoom sobre esto? Sí. Ah, sí. Sí, pero se nota perfecto. Ah, ahí se ve mejor, ya. Ven que se ve que la colonia en este caso es blanca, no tiene el puntito negro que les decía, pero podría llegar a pasar. Sí. Pero tienen el cuadrante de arriba de todo que el medio se puso amarillo y las colonias son bastante amarillas también. Bueno, eso es Escherichia coli, o cualquier otro coliforme, pero salmonella no es. Bueno, y con el Ectoen pasa algo similar, tienen que ponerse el centro negro era acá y me parece que el medio viraba verde azul, bueno, ahora no me acuerdo. ¿Los otros son TCI, profe? Ah, sí, son TCI. Lo otro es TCI, sí, muy bien. También se le hace un API y a lo último se le hace serología, tanto de somática, o sea, del cuerpito de la bacteria, como del flagelo, porque salmonella tiene un flagelo. Para saber qué tipo de salmonella es. Exactamente. Igualmente, si hay salmonella, listo, yo pongo presencia, salmonella, SPP, 25 gramos de muestra. Ya la serología no importa poco y nada. Es salmonella y eso está mal. Lo que no sé si les dijo la profe, pero se los puedo tirar yo así como data y quedan como unos campeones, es que si se fijan, después de estos ágares selectivos hay un paso que es mandarlo a un agar nutritivo. La flechita esa de la que salen las 3 pruebas bioquímicas. ¿Se ven? Ajá. Sí, profe. Bueno, ¿saben por qué es eso? ¿Se los explicó? No. No me acuerdo. Ustedes no pueden hacer ninguna prueba bioquímica sobre una bacteria que esté estresada. Las bacterias en medios de cultivo que sean selectivos están estresadas por definición, porque les está poniendo un agente de selectividad que las estresa, que ellas tienen que empezar a laburar algo que en condiciones normales no harían. Entonces, si vos tenés un presuntivo, o sea, una colonia que es bastante típica de salmonella, esta colonia fucsia, por ejemplo, que les muestro ahí, Sí. Y tenés que ir a hacer las pruebas bioquímicas, primero tenés que perder 24 horas agarrando esa colonia, poniéndole en un agar nutritivo, que es un agar que no es selectivo, que no tiene absolutamente nada, que es azúcar, proteínas, cosas ricas y felicidad para la bacteria, cosa de que crezca ahí
se desestrese, se relaje, por así decirlo, y de ahí vos le puedas hacer las pruebas bioquímicas. ¿Sí? Porque si no, vas a tener cualquier verdura. Por ahí en el TCI no te fermenta la lisina, no sé, o pasa algo raro y el TCI no es típico, y en realidad no es porque no tenía salmonela, sino porque la salmonela estaba estresada y no pudo como demostrar toda la batería metabólica que tiene para desempeñarse. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Chicos, ¿ustedes entendieron? Sí. Con que uno más o menos lo entienda eso para redactarlo cuando en el laburo van a quedar bien. Muy bien, igual estamos grabando. Ah, claro, porque como ahora yo no estoy más como cosas, yo no puedo grabar. Bueno, acá tienen, no sé si les cambió, lo que es según la FDA, que es Sí, cambió. equivalente al como una especie de SENASA, ANMAT nuestro, que para nosotros es como una especie de nexo entre el SENASA y el ANMAT, pero para Estados Unidos, ¿sí? Esto es para productos cárnicos, en realidad, no es para cualquier tipo de productos, pero bueno, si se fijan, más o menos es la misma marca. También tienen agar XLD, pueden usar agar Ectoden o agar bismuto sulfito. Acá la placa, también hay TCI, acá se le suma un LIA, te piden una tinción de Gram para que vos veas los bacilos, Gram negativos, y bueno, NAPI, siempre a lo último, viene bien. Acá esta placa de XLD, bueno, no hay colonias porque es un mamarracho esta placa, pero ven que no solo el medio es fucsia, sino que también hay como unos manchones negros. Sí. Bueno, eso es una salmonela que es, ¿cómo se llama esto? Sulfito positivo, no hay, no es sulfito. No, ¿Cómo se llama esto? sulfídrico. Sulfídrico positivo, ahí está. Sulfídrico, no sale. Bueno, háganle si quieren un print de pantalla a esto, no sé si alguno lo hizo. Ah, igual las grabaciones que les queda. Bueno, y acá el último se suman un par de medios que la verdad que no se usan mucho. Que también se hace para cárnicos o para estos hisopados que les decía. Pero bueno, es más o menos lo mismo. O sea, tienen un primer enriquecimiento que es no selectivo, tienen un segundo enriquecimiento selectivo, agar, que es selectivo y diferencial, y después pasan a ya características pruebas bioquímicas. Fíjense de nuevo que para hacer serología y hacer el API se parte de un agar nutritivo. No puedo agarrar bacteria que salga directamente del agar este que se llama de Emilia o del agar DGS. Que son los primeros dos que tienen la primera foto. Claro. Por alguna razón estos medios no los usé tanto. Me parece que eran caros. Seguro que eran caros. Bueno, y nada, esto. ¿Qué más les tengo que decir? No, bueno, esto era inherente al laboratorio donde trabajaba, no les sirve. Qué lindo el muñequito. El muñequito esa es una salmonela. Sí. Esa la tengo en el escritorio del laboratorio. Ay, cómo la extraño, hace 2 meses que no la veo. Bueno, quedó un poco más claro. Claro, qué pavota. Yo si les mostraba esto desde el principio entendía mucho mejor todo. Sí, pero la verdad que no, recontra ayudó. Muchísimas gracias. No, de nada, cualquier cosa pregúntame si les puedo dar algo más. Yo, la verdad, les daría el protocolo, o sea, como la receta de laboratorio a seguir, pero lo cierto es que no la tengo en casa porque, por supuesto, está en el laboratorio y no puedo entrar al laboratorio. Pero bueno, por ahí sí, si hacen alguna búsqueda un poco intensiva en internet y la ven, y si no, con esos diagramas que les pasé, ya tienen todo bastante resuelto. O sea, si arman eso lindo, prolijito, con algún dibujito de un tubo y qué sé yo, ya están hechos. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Gracias. Mil gracias, No, profe. de nada. Gracias, profe. De nada, chicos, no.